Bien, luego hay algunas referencias al karma, pero bueno, la interpretación que favorece la reencarnación argumenta que estos pasajes o muchos pasajes describen directamente el karma, que es un componente fundamental del sistema de creencias reencarnacionista, y se sostiene que Y la que de gente en la alguna época... manera, Sí, dime, dime. Mariano, y que de alguna manera lo que conocen las religiones, digamos, orientales como karma, en el lenguaje cristiano es como la justicia divina. O sea, es como si todas las religiones tuvieran de algún modo un término que regula la justicia divina por las acciones que se cometan. Pero dijiste algo muy, muy interesante. Cuando, cuando Jesús ni confirmó ni desmintió, sino que se refirió puntualmente a que los padres no habían pecado, los padres de ese hombre ciego no habían pecado, sino que había sido como parte del plan del Padre, justamente de Dios, para poder glorificar su acción. ¿Tú no crees que es porque también Jesús, al ser el logos podía ir en todas las líneas de tiempo, en todo el espacio, es decir, líneas de tiempo pasado, que también hay una dinámica actual que se discute y es que estamos en diferentes dimensiones al mismo tiempo? Y él sí dijo, en la casa de mi padre existen muchas moradas, refiriéndose como a las dimensiones. ¿Tú qué crees frente a ello? ¿Podrían estar pasando todos estos sucesos al mismo tiempo? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, aparte de mi opinión personal, ¿no? Que esto es algo, lo recalco, personal, es que una figura de la sabiduría y el conocimiento y todo lo que significó para Occidente como Jesús, la idea de reencarnación y la idea de las otras dimensiones, que además también eso está en la literatura cristiana, ¿no? Hay un autor que mencionó sobre, obviamente con terminología cristiana, ¿no? Entre ángeles, serafines, pero habló de esas diferentes dimensiones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que se puede referir a eso, pero siempre, como tú bien sabes, Jesús hablaba en modo de parábolas, ¿no? Eh, Obviamente que esto también lo hacía para conservar la verdad, conservar ese aprendizaje y ese conocimiento tan valioso. Hay un pasaje también en Mateo 26:52 que dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán, ¿no? Entonces, también esto se ha visto a lo largo de la historia como una sugerencia de retribución kármica, ¿no? Porque se menciona que la acción violenta conlleva una consecuencia violenta, ¿no? Y también la gente en la época de Jesús, al igual que hoy, sabía que no todos cosechan lo que siembran en esta vida, por lo que esas declaraciones tan claras sobre el karma sugerirían una referencia a un ciclo de vidas. Bien. Muy bien. Y frente a esas visiones entonces que tenemos entre las religiones orientales y las religiones occidentales, entra la ciencia como un actor, digamos un tercero, ¿sí? Muy inquieto precisamente por las vivencias que se están recopilando, los testimonios que se están recopilando, incluso desde varias consultas psiquiátricas en el mundo, de personas que dicen, yo recuerdo perfectamente mis vidas anteriores o la vida anterior, o como Brian West, que con una sola paciente estuvo registrando cerca de 700 vidas. Dios mío, qué cansancio, 700 vidas. Eso fue lo único que no me gustó del libro. No voy a spoilear aquí, pero el libro es fascinante. Me voló la cabeza, como les digo, porque todos estos son registros reales, pero la última parte donde habla de las dimensiones, donde me surge esa pregunta también de las líneas de tiempo, si todo está pasando al mismo tiempo, donde me inquietó ya a buscar sobre epigenética, porque sí soy defensora de la epigenética. Yo creo que nuestros ancestros nos van pasando memorias de todo lo que vivieron, pero donde termina el libro un poco diciendo que la misericordia de Dios es tan grande que nos va a dar todas las oportunidades de las mil maneras, pues para purificar la esencia. O sea, ya él centrándose en sus registros con una sola paciente, más de 700 regresiones accidentadas porque empezaron por hipnosis. Entonces, te quiero preguntar, frente a este nuevo pensamiento que está entrando, donde la ciencia
está tratando de acercarse a la espiritualidad y lo hemos visto. Una puerta que abrió en su primer momento, por ejemplo, la física cuántica, tratando de explicar cosas que hasta el momento eran inexplicables, porque la física o la ciencia tradicional ortodoxa no les daba cabida y lo calificaba simplemente como pseudociencia. Y entra la física cuántica a darle explicaciones a una cantidad de asuntos de esos mundos sutiles, del mundo que ni siquiera percibimos, de la escala espiritual. ¿Qué nos espera con este tipo de dinámica que se está dando, donde la ciencia entra como ese actor que está tratando de acercarse a lo espiritual? Yo creo que la evolución y qué nos espera es que en algún momento lo estamos viendo, es como que es algo inminente ante tantas investigaciones y tantas personas del ámbito de la ciencia que están investigando este tema, que en algún momento la ciencia va a llegar a lo que han, sí, han mencionado los grandes sabios o las grandes filosofías o cosas vinculadas filosofías vinculadas con la antigüedad, pero en algún momento lo que sucede es que muchas veces va más retrasada en cierta forma porque la ciencia está como muy estructurada, ¿no? Entonces los tiempos son otros. También me gustaría compartir que hay dos investigaciones más muy importantes, ya que estamos con el tema de la ciencia. Hay la investigación del doctor Sam Parnia, bien, lo menciono también para que la audiencia, si quiere, puede ir a profundizar. El doctor Sam Parnia ha estudiado casos de reanimación cardiopulmonar, encontrando que un personaje de pacientes ha mantenido algún tipo de conciencia y han recordado eventos ocurridos mientras su cerebro no tenía actividad eléctrica, ¿no? Entonces, eso lo llamaron, esa era la hipótesis de Parnia, que la idea central explora que la conciencia, él mencionaba que la conciencia no es un interruptor de encendido apagado, ¿no?, que se apaga al instante de la muerte clínica, sino que podría continuar existiendo durante un periodo de tiempo después que el cerebro deja de funcionar, ¿bien? Al menos de la manera que lo entendemos. Y sus puntos claves se centran en lo siguiente. Él menciona que la muerte sería un proceso, no un momento, ¿bien? Recordemos que nosotros aquí en esta 3D, en esta Matrix, estamos muy vinculados con la idea de tiempo, ¿no? En un segundo la persona estaba viva, en un segundo se muere, ¿no? Entonces, a veces esas limitaciones que tienen las personas, que tenemos todos, ¿no? También habría que aperturarnos a ver el tiempo de otra manera también. Entonces, él menciona que la muerte es un proceso, ¿no? Como decía antes, no es un evento instantáneo, sino un proceso biológico que dura varias horas. Entonces, durante este tiempo, aunque el corazón se haya detenido y el cerebro muestre una línea de tiempo, una línea plana, no línea de tiempo, una línea plana en un electroencefalograma, las células del cuerpo aún no han muerto. Entonces, esto abre una ventana de oportunidad para la reanimación y potencialmente para la conciencia, ¿no? Entonces, y también hay otra investigación de David Chalmers, que mencionó, se llama El problema difícil de la conciencia. David Chalmers es un neurocientífico y argumenta que aunque podamos explicar cómo el cerebro procesa la información, no podemos explicar por qué ese procesamiento genera una experiencia subjetiva. Es decir, por qué se siente algo. O sea, este es un vacío que la ciencia aún no puede llenar completamente. Es decir, que la persona, luego de que el cerebro en cierta forma se apaga y el corazón deja de latir, sigue en cierta forma sintiendo cosas, ¿bien? Entonces Chalmers sostiene que la ciencia moderna es muy buena resolviendo los problemas fáciles de la conciencia, que son aquellos que se pueden explicar en términos de mecanismos cerebrales y procesos funcionales, pero el problema difícil de la conciencia es explicar por qué y cómo estos procesos funcionales dan lugar a la experiencia subjetiva consciente. Entonces, para él, si los procesos físicos del cerebro no pueden explicar completamente la cualidad de la experiencia subjetiva, entonces la conciencia podría ser algo más que un simple subproducto de la actividad cerebral. Entonces, es un importante avance. Es decir, él planteó, si no se puede explicar lo que le sucede a una persona en una experiencia cercana a la muerte,
la ciencia no puede afirmar categóricamente que la conciencia es un producto del cerebro. Entonces, ahí les dejo también a ti, Sandrita, y a los analíticos, a la audiencia, estas dos investigaciones que en cierta forma abren Algunas, ventanas para que la ciencia se sí. aproxime a investigar lo que tenga que investigar para comprobar lo que tenga que comprobar, ¿no?